Buenas y bienvenidos al podcast de Joaquín Puerma Endocrino, el podcast que hablará de tu salud y que hará que tengas una vida un poquito mejor cada día. En la entrevista de hoy tendremos a Azahara, médico de familia, que nos hablará sobre cómo puede manejar un médico de atención primaria el síndrome ovario poliquístico y qué podemos hacer los médicos generales para intentar ayudarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hola, buenas tardes. Nada, yo muy Bueno. bien y encantada de poder participar en tu podcast. Siempre es un placer. Y nada, pues esperando a que me vayas preguntando todo lo que creas que puede ser de utilidad para nuestra audiencia. Vale, vale. Lo primero, presentarte. Ujú. Cuéntanos un poco quién eres, a qué te dedicas exactamente y qué proyecto estás haciendo ahora mismo, que hay algunos que está bastante chulo, ya te lo dije Ujú. por privado. Sí, bueno, pues nada, yo soy médica especialista en medicina familiar y comunitaria. Estoy ahora trabajando en un centro de salud, por una parte, en el apartado público, y luego a un nivel más de iniciativa privada, pues estoy ahora trabajando en un aspecto más de teleconsulta fundamentalmente con compañeras nutricionistas. Seguro que hay gente que nos está escuchando que le suena el arroba de Son tus hormonas, mi compañera María Cajo por aquí por Instagram súper conocida y más compañeras, Elena y Marga, que también nos acompañan en esto. Y nada, fundamentalmente trabajamos en lo que es la esfera de la salud femenina y salud digestiva también, y tratamos sobre todo casos de síndrome de ovario poliquístico, como es el caso de hoy, y Ujú. bueno, otros aspectos también, endometriosis, SIBO y demás. Y bueno, más o Vale. menos estamos, pues eso, trabajando en ello, sí. Muy bien, muy bien. No, 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 y la verdad es que hacéis muy buen trabajo, sobre todo porque hacéis un trabajo multidisciplinar a varios niveles, que con práctica de gente de medicina y con gente de nutrición. Vamos, Ujú, al menos por lo que he podido ver. Pues nada, vamos al tema principal del capítulo de hoy, que es ujú, ¿qué es el síndrome de ovario poliquístico? ujú. Exactamente. Claro. Pues mira, una paciente que tenga un síndrome de ovario poliquístico, lo que tiene es un diagnóstico en el cual nos vamos a encontrar una alteración a nivel de la periodicidad de las menstruaciones de esa persona, que va a ir acompañado de otra serie de síntomas relacionados con los andrógenos circulantes, pues sea un hirsutismo, sea una alopecia y otras manifestaciones que, bueno, ahora entraremos también un poco más en detalle. Entonces, Ujú. fundamentalmente, un síndrome de ovario poliquístico con lo que va a cursar es con alteraciones a esos dos niveles, a nivel de regularidad menstrual, por denominarlo de una forma así Ujú. más concreta, y clínica de hiperandrogenismo que va asociada fundamentalmente. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y cuáles podrían ser las causas de este síndrome? Aunque realmente las causas de este síndrome como que son muy variadas, todavía no se saben del todo. ¿Cuáles Ujú. son las posibles causas que puede tener esto? Claro, exacto. Al final estamos ante un síndrome que es endocrino, metabólico, más que puramente Sí, ginecológico. Y aunque sí. todavía hay que investigar mucho más y profundizar más en los orígenes, sí que sabemos que hay una alteración metabólica a nivel de base, donde tenemos Ujú. una alteración en lo que son los ejes hormonales de esta persona. Tenemos probablemente en muchos casos una disregulación a nivel de andrógenos, que es la que nos explicaría todo el apartado a nivel de clínica de hirsutismo, alopecia, acné, todo lo que es el hiperandrogenismo, o incluso una hiperreactividad de toda la maquinaria dentro de la célula a nivel de folículo piloso, por ejemplo, a nivel de glándulas sebáceas en la piel. Y aparte también tenemos un apartado más puramente metabólico, hablando ya de metabolismo de hidratos de carbono, donde en la persona hay una menor sensibilidad a la propia insulina que está produciendo su páncreas, y que por tanto Ujú. acaba teniendo una situación donde se necesita, para conseguir el efecto deseado, una Ujú. producción mayor de insulina que en otra persona que no tenga este síndrome. Ujú. Entonces, al final, como veis, pues bueno, es un mix, ¿no? De un apartado metabólico y un apartado hormonal, que en este caso actúan de forma conjunta y explican la sintomatología que estas mujeres padecen. Hmm. Y luego muchas veces este tipo de cosas pues como que se retroalimentan entre sí o tienen factores Ujú, genéticos. Y luego otra cosa que también llama mucho la atención, porque la explicación que has dado es muy parecida a la imagen típica de los libros de medicina que tenemos de los síndromes ujú, poliquísticos, de resistencia a la insulina, quizá algo más de sobrepeso. Pero una de las cosas que yo viendo yo con el tiempo es que puede haber síndromes de ovario poliquísticos diferentes, ¿no? O un síndrome de ovario ujú, poliquístico más asociado a personas más, un fenotipo más diferente, más delgado, o un fenotipo más exacto. estresado, más perfeccionista. ¿Ese tipo de Ujú, fenotipos también los valoras en ujú. consulta o los trabajas?
Claro, y sí, de hecho, muchas veces, si yo tengo que pensar a lo mejor en el cómputo global de pacientes que veo a nivel de consulta de, pues, de salud hormonal, salud femenina, casi me encuentro más con este perfil de paciente que con el paciente clásico que describen los libros. Al final, cuando uno está estudiando, sea SOP o sea cualquier otra patología, en el libro siempre te viene como la descripción completa del síndrome con todo lo que puede haber, pero luego la Ujú, realidad es un mix de casos y no todo el mundo tiene todos los síntomas ni en el mismo ujú, grado de severidad. Hay un gran volumen de pacientes que a lo mejor no tienen una obesidad y solo presentan un leve sobrepeso o tienen un normopeso incluso. Y está ese fenotipo de ujú. paciente, como tú comentas, que son personas perfectamente en un peso IMC perfecto normal, con un porcentaje de graso perfectamente dentro de los límites y que tienen también ese apartado más a nivel caracterial, a nivel emocional, de mayor perfeccionismo, de mayor tendencia a la ansiedad y donde muchas veces nos encontramos una participación de las glándulas suprarrenales en toda la clínica que esta persona tiene. O sea que son como dos perfiles que vemos como el más clásico y luego otro tipo de fenotipos que son prácticamente igual de frecuentes en consulta, sí. Claro, lo de las glándulas suprarrenales, por eso hay que abordar otro tipo de andrógenos que en la mujer pues Ujú, salen de esas glándulas, no solamente de exacto. los ovarios. Y luego es que esto, para eso, para nosotros, sobre todo hablando entre médicos y sobre todo hablando hacia pacientes, que son el principal audiencia de este programa, es que Mm, muchas veces los médicos, para aprendernos las patologías, tenemos como los cuadros, las imágenes, yo ujú. lo llamo la imagen del libro del Néter, que es un libro Sí, de medicina. Entonces, tal están cual. ahí como el cuadro y eso nos ayuda a, o a lo mejor un poco exagerada, nos ayuda a memorizarlo. Y muchas veces, a veces Ujú, nos puede llegar a costar el encontrar pacientes que se salgan de esas características, pero luego ujú, conforme vas viendo más y más y más y más pacientes, pues te vas dando cuenta que los pacientes cada uno, pues cada uno son diferentes, comparten características comunes, pero muchas veces pueden ser totalmente diferentes. Como por ejemplo, dentro de lo que son los cuadros clínicos, la lista de síntomas más comunes del síndrome de ovario poliquístico, que los más comunes pues suelen ser la irregularidad menstrual, que lo podemos ujú, como caracterizar en oligomenorrea o amenorrea directamente, cuando estamos más de 3 meses sin regla, y oligomenorrea cuando tenemos menos ciclos de lo que es normal a lo largo de un año, y luego características de hiperandrogenismo, como puede ser el acné, la caída de cabello. ujú. ¿Eso cómo lo trabajas tú en consulta o cómo lo vas viendo tú en consulta? Mm. Pues claro, para valorar todo esto, yo creo que Ujú, uno de los puntos fundamentales, y seguro que en esto estás de acuerdo conmigo, es no solamente ujú, hacer una anamnesis donde valores cada uno de los posibles síntomas, sino también tener en cuenta de los síntomas que la paciente te manifiesta, cuáles son los que para ella presentan más relevancia, porque tú puedes encontrarte, por ejemplo, un escenario donde pues una paciente tenga irregularidades menstruales y que tenga alopecia, pero a lo mejor en ese momento está buscando embarazo y la alopecia pues como que le da un poco más igual porque lo que quiere es asegurarse que tiene ciclos ovulatorios y trabajar más el aspecto de la fertilidad. O puede ser todo lo contrario, a lo mejor te encuentras una persona que tenga estos mismos síntomas y a lo mejor pues es una chica más joven que ahora mismo pues le da mayor importancia o le supone un mayor impacto a nivel de salud mental el aspecto más estético a nivel capilar, de cara, etc, etc, porque no está pensando, no está en otro momento vital donde las prioridades, pues bueno, cambian, ¿no? Entonces, al final es eso, es historiar muy bien a la paciente, hacer un buen acopio de cuáles son los síntomas en concreto, pero también valorar ese apartado donde cada uno de los síntomas va a tener un peso u otro en función de la situación, el momento vital de la persona. Joder, pues o sea, me llama mucho la atención cómo lo has descrito, porque sí, más o menos cada uno lo va trabajando en consulta, cada uno en sus consultas, pero el hecho en sí de decirlo directamente de hay que tratar el síntoma que a la paciente más le interese en ese momento, o sea, dentro de lo que es Ujú, un orden de prioridades de vida, claro. pero cuando son síntomas que son más o menos igualmente vitales, igualmente importantes, Ujú, priorizar el síntoma que más displacer o más disconfort le produce al paciente me parece una forma de enfocar la patología, sobre todo cuando es tan plurisintomática, por decirlo de alguna forma, ujú, muy interesante, porque no es lo mismo la persona que su objetivo principal es el embarazo o su objetivo ujú. principal es que no se me caiga el pelo. Porque hay veces, y en este punto, por ejemplo, productos para que no se te caigan el pelo son terriblemente teratogénicos para una mujer que se quiere quedar embarazada. Mm, Entonces, llama la atención, o sea, no lo había pensado y ujú, este tipo de podcast me gustan mucho porque generan conversaciones interesantes y esto no lo había llegado a interiorizar, está bastante chulo. Y ujú. luego,
hablando de todo este tipo de cosas, o sea, cómo este tipo de síntomas, o sea, cómo estas irregularidades menstruales, el no poder organizar tu vida, el no saber cuándo te va a venir la regla o Ujú. síntomas puramente estéticos como el acné, cómo pueden afectar la calidad de vida de los pacientes, de Vale. las pacientes en todo este caso. Ujú. Sí, a ver, al final piensa que, bueno, todo lo que son cuadros más sindrómicos como el SOP del cual estamos hablando ahora, precisamente por la cantidad de síntomas que tienen un impacto amplísimo a nivel de calidad de vida de la persona. Porque, bueno, una persona que a lo mejor no tenga un cuadro a nivel ginecológico o hormonal concreto, como es este del que hablamos, ya de por sí a veces, pongo un ejemplo muy tonto, una boda, ¿vale? Y la chica que tiene ciclos perfectos y tal dice, ay, es que me coincide con la boda la regla. Y existen incluso medicamentos para atrasarlo tal. Imagínate vivir así constantemente para cualquier cosa que te pueda ocurrir en el día a día. Es la incertidumbre mantenida que mantiene un mayor nivel de ansiedad, que nos dificulta el control del síndrome y la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, al final, estas cosas es que generan un impacto a nivel de salud mental súper, Ujú. súper amplio en distintas esferas y por eso, ese es uno de los motivos, ¿no? Por los que cuando tengo múltiple sintomatología y múltiples aspectos que abordar, pues yo creo que teniendo en cuenta ese impacto tan amplio, pues una manera de priorizar que se puede tener en cuenta es esa que te exponía antes. Me llama mucho la atención porque es que la has clavado. O sea, realmente he tenido, creo que dos pacientes que sus Mm, objetivos principales son relacionados con eso, menstruación durante la boda. O sea, me toca tal, Pascual, mm, ¿cómo puedo asegurarme de que sea antes para no, en ese momento tan delicado, pues no tener esas molestias que a veces claro. pues, pueden llegar a ser bastante molestas? El síndrome ovario poliquístico tiene múltiples cosas para intentar diagnosticarlo. ¿Cómo se puede diagnosticar tanto con sangre como con ecografía? Y lo más importante para mí, porque se ve mucho, ¿cuáles son los errores más habituales en consulta? Ujú. Pues mira, yo cuando hablo con mis pacientes, que llegan muchas veces incluso valoradas desde varios puntos de vista por varios profesionales y al final llegan, pero ya no sé Ujú, si tengo SOP, no tengo SOP, porque es lo que tengo, yo siempre se lo explico de la siguiente forma. Al final, a nivel más teórico, criterios hay muchos, están los de Rotterdam más clásicos, hay otras propuestas alternativas, pero al final lo que hay que fijarse es, por una parte, la esfera de los síntomas, tanto a nivel de irregularidades menstruales, oligomenorrea, menorrea, como el apartado del hiperandrogenismo con todos los síntomas que hemos comentado. La segunda de esas patas de ese taburete imaginario que les digo yo les digo, imagínate un taburete con tres patas. La primera son los síntomas, la segunda sería la analítica de sangre, donde tenemos que valorar si hay una evidencia clínica de hiperandrogenismo, entre otros factores hormonales. Y la tercera de esas patas sería la ecografía, para ver si hay una morfología, una forma de los ovarios compatible con esa poliquistosis ovárica, con un número de folículos determinado superior, primero eran 13, luego ya hay sitios donde te hablan de 20 para arriba, la disposición de ujú, los mismos, etc. Entonces, al final, para poder establecer, vale, tú, paciente que tengo aquí delante, tienes un SOP, yo tengo que fijar de esas tres cosas, cumplir dos por lo menos, si no ujú. las tres, que también los hay. Entonces, tienes síntomas y además en la analítica también hay andrógenos elevados, por ejemplo, aunque la ecografía estuviese normal, pues ya podríamos decir que tienes un SOP. O incluso si aún no hubiésemos hecho la ecografía, podríamos inclusive prescindir de ella porque ya no nos aporta nada más, no nos cambia el manejo. O persona con síntomas y la analítica está perfectamente normal, bueno, pues vamos a hacer una ecografía que nos apoye el diagnóstico y con esas dos cosas confirmamos. Entonces yo se Ujú. lo divido más o menos así. Son esas tres cositas, tenemos que tener dos de tres o tres de tres para poder establecer el diagnóstico. Y luego, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es, sobre todo al lado de la ecografía, ¿no? Ujú, La obsesión que a veces podemos tener, tanto como pacientes como médicos, de tener el hecho objetivo, que lo vemos en una prueba de imagen, porque me parece que la prueba de imagen ujú, es mejor que todo lo demás, práctica médica y todo. O sea, descartar que tiene síndrome ovario poliquístico porque no tiene ujú. imagen de ovario poliquístico o Súper poliquistosis frecuente. en el ovario y dices, no, yo no tengo síndrome ovario poliquístico porque la ecografía no. Y tiene el pack completo de la clínica y el pack completo analítico. Y luego al Ujú, revés, porque uno de los errores más frecuentes que yo he visto al menos ujú, es niña entre 14 y 16 años que en el contexto de los primeros ciclos menstruales tiene algunos baches amenorreicos, algunas oligomenorreas durante algunos años, se le hace alguna ecografía, solamente ecografía,
se le ve en la ecografía y ve imagen de ovario poliquístico y ya se le pone la etiqueta para siempre, incluso a veces 10, 12 años después, con toma Ujú. de anticonceptivos, porque realmente en esa época casi lo que se hacía, o realmente solamente se hacía eso, y llevas un diagnóstico, una etiqueta de ovario poliquístico durante 10, 12 años, que realmente no se hubiera correlacionado, porque muchas veces al inicio de la adolescencia, al inicio de la pubertad, la reserva ovárica es mayor y la posibilidad de tener una imagen de ovario poliquístico en la ecografía es muy grande. No sé si eso lo has visto tú Ujú. mucho y cómo Sí. gestionas ese reetiquetado, ese rediagnóstico. Ujú. Claro, a ver, sobre todo lo que más he visto es justo lo primero que me comentas, es decir, no, es que me descartaron el SOP porque me hicieron una ecografía y estaba bien. Y luego le pregunto, ¿y analítica te hicieron? Y me dice, no. Entonces digo, vale, ¿y cómo se ha descartado? Los síntomas los tienes. La ecografía está bien, me hace falta la analítica, habrá que pedirla. Entonces, claro, cuando les explico un poquito lo que hemos dicho antes del diagnóstico, hay que ver esto, 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 se dan cuenta que no están todos los parámetros que hay que valorar, entonces lo entienden bastante bien. Y luego también me he encontrado, pues lo que dices tú, esto quizá más que en consulta, incluso en compañeras, ¿no? De decir, no, yo es que enseguida que empecé con la regla tal, uy, reglas irregulares, vamos al ginecólogo y te hacen ecografía o te hacen lo que corresponda, SOP, ala, anticonceptivos. Pero no viene una explicación con ello que haga a la persona entender, pues, si ese diagnóstico es correcto realmente o no y el papel de esos anticonceptivos, porque aún a día de hoy otra cosa me encuentro mucho también es diagnóstico de SOP, pongo anticonceptivos, los anticonceptivos me están regulando la regla, no es exactamente esa la función que tienen. Ahí sí que entra un apartado más de tipo educativo, de explicarles Ujú. dentro del tratamiento cuál es el objetivo con el que se utiliza, cómo es su funcionamiento, que creo que también es algo que tienen que entender. No es que sea una opción mejor ni peor, sino entender el motivo de su utilización y cómo es su funcionamiento, como con cualquier otro tratamiento de cualquier otro apartado, desde luego. Efectivamente. Y sobre todo hacer entender a la paciente que, y eso también la empodera bastante y le hace Mm. participar mucho más en su salud, de qué tiene que hacer, cómo tiene que hacer y explicarlo un poco más. Y luego con eso también te aseguras un poco más en esta patología, y yo creo que en casi todas, que la adherencia sea mayor. Que Exacto, hace que la adherencia sea muchísimo mayor y que funcione muchísimo mayor. exacto. ¿Por qué es importante la adherencia en esta patología? Porque muy probablemente sea crónica. Aunque podamos Ujú, mejorarla con pérdidas de peso, en algunos casos del 15 o del 20, del 10, 15 o 20% según los estudios, muy ujú. probablemente esta enfermedad siempre va a tener un resquicio crónico y siempre va a tener más riesgo de complicaciones, como por ejemplo diabetes, enfermedad cardíaca y si no lo controlamos bien, la infertilidad. Estas complicaciones, ¿cómo las manejas o cómo las llevarías en consulta? Ujú. Pues mira, respecto de todas estas complicaciones, si quieres podemos comentar un poquito de cada una, Ujú. porque yo, por ejemplo, hablando primero, por empezar por una, del apartado de la resistencia a la insulina y la diabetes, la composición corporal y demás, al final siempre les explico que al final estamos en una situación donde estamos haciendo al organismo funcionar a nivel de páncreas, por ejemplo, por encima de sus posibilidades. Y que si tú pones a una persona a trabajar 20 horas todos los días, llega un momento que se agota y no trabaja bien. Pues el páncreas es igual. Si le haces trabajar, hiperproducir insulina por encima de lo que está, digamos, programado, evidentemente esto tiene consecuencias a medio y largo plazo. Entonces, el hecho de trabajar en las pautas alimentarias, de actividad física, de reducir un poquito ese porcentaje graso corporal, nos va a ayudar a darle unas mejores condiciones para que a medio y largo plazo pues no tengamos mayores problemas a futuro siempre, porque al final, como tú bien has dicho, esto es una condición fundamentalmente crónica que nos va a acompañar a lo largo de la vida y por tanto tenemos que tenerlo en cuenta como tal. A nivel cardiovascular, sí que se ha visto que incluso el propio SOP ya es de por sí un factor de riesgo cardiovascular más, independientemente de que la persona pueda tener otros factores asociados. Ujú. Ni que decir tiene si además fuma o además tiene cualquier otro condicionante. Incluso ligando un poco estas dos cuestiones, el tema de la resistencia a la insulina y el porcentaje graso corporal, junto con el riesgo cardiovascular, aquí hablaría de una cosa, y es que quizá en pacientes que tengan un perfil más clásico, donde si hay una obesidad o cuanto menos un sobrepeso, nos podemos encontrar un mayor riesgo de desarrollar apneas del sueño. Y eso sí Ah, que sí. de por sí está súper, súper comprobado
que es un factor de riesgo cardiovascular importante y aumentan todas las variables duras de infarto, de mortalidad, etcétera, etcétera. Entonces, al final se trata de intentar trabajar en ese entorno metabólico para que sea lo más favorable posible y sobre todo con ese objetivo de evitarnos complicaciones a futuro. Y sobre todo, pues lo que hay que centrarse es en el estilo de vida, que es lo que nos va a acompañar, crear hábitos adecuados, mantenerlos en el tiempo, que es lo que más nos va a ayudar a evitarnos más tratamientos en el futuro, más complicaciones en el futuro, etc. Y a nivel de fertilidad, pues bueno, hay que tener en cuenta una cosa, y es que dentro de lo que es el apartado fertilidad, considero que una cosa muy importante es darle información a la paciente de cómo funciona un ciclo menstrual, cómo funciona a nivel hormonal, el endometrio cómo va evolucionando y que entienda un poquito cuál es el funcionamiento normal y hacia dónde tenemos que ir trabajando, qué es lo que estamos buscando que ocurra en su ciclo. Darle información pues a nivel de entender en su organismo si está viendo una ovulación o no, pues características del moco cervical, por ejemplo, características de cambios de temperatura basal, pero hacerlas bien, porque hay que saber hacerlas de una determinada forma. Y por supuesto, como en todo, tener en cuenta que cuando se busca un embarazo, lo más adecuado es hacerlo de forma planificada, Mm. poder revisar un poquito el estado de salud general de la mujer y de su pareja, de los dos, antes de ello. Y además todo lo que se recomienda en las guías es cuando hay un embarazo que se está buscando, intentar planificarlo y empezar la pauta de suplementación correspondiente. Por lo menos yo doy al ácido fólico unos meses antes, 3, 6 meses antes, según literatura, porque es como menos tasa de complicaciones va a haber después. En la inmensa mayoría de casos nos encontramos, sobre todo quizá más a nivel de centro de salud, que la paciente nos llega cuando ya está embarazada y entonces empieza la suplementación, que lo ideal es Ah, hacerlo bueno. antes para obtener los mejores Mm. resultados, ¿no? Tampoco hay Sí, que obsesionarse o generar un drama de no me lo he empezado a tomar antes, qué mal lo he hecho, qué mala madre soy, no, pero sí que es verdad que la recomendación actual es esa, entonces siempre que se pueda hacer, pues planificado, aprendiendo en el proceso, pues muchísimo mejor serán los resultados, evidentemente. sí, son 3 meses previos de suplementación con ácido fólico Ujú. y un poquitín antes de ello. Realmente Exacto. teniendo en cuenta que vivimos ambos somos médicos en España y realmente España se considera un país con pocos problemas de malnutrición, pero siempre hay que optimizar nutrición de micronutrientes por lo que pueda pasar y porque es una Ujú. intervención que tiene riesgo nulo o cero o escaso. Claro. Realmente hay poco problema en eso. Y luego otra cosa, antes de la fertilidad, Ujú. realmente a lo mejor el síndrome ovario poliquístico, otra de las cosas que hay que hacer que aumenta el riesgo de diabetes mellitus gestacional durante el embarazo. Y lo más Ujú. óptimo que podamos llegar al embarazo, es decir, con pérdida de peso, control de factores metabólicos, menos posibilidades de tener diabetes mellitus gestacional con todo lo que ello conlleva. No, Ujú. tampoco es el fin del mundo que se tenga diabetes mellitus gestacional, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez las edades de las madres acaban siendo mayores, pero realmente si podemos evitarnos eso, tanto por pura comodidad del embarazo como por resultados en lo que es el embarazo en sí o el parto, pues realmente pues yo creo que es mucho mejor. Ujú. Pasando Efectivamente. al tratamiento del SOP, aparte de hablar de la terapia hormonal, que realmente ya hemos hablado un poco de ello, yo creo que seguramente a nuestros oyentes les va a interesar mucho más esos otros tratamientos que no son terapia hormonal, como por ejemplo Ujú. medicamentos que se pueden utilizar para la diabetes, que realmente sí que se han utilizado, aunque estén fuera de ficha técnica, pero ya es como una aceptación casi generalizada de ella, y algunas suplementaciones que puedan ser interesantes en síndrome de ovario poliquístico. Ujú. Sí, pues a ver, realmente a ese respecto, dentro de fármacos fuera de lo que son los anticonceptivos y pensando también en esa resistencia a la insulina y demás, uno de los fármacos estrella y que seguro que mucha gente ya le suena su nombre es la metformina, súper Ujú. conocida, que tiene ya muchísimo tiempo de recorrido, pero que sí que es verdad que se ha observado que, por supuesto, a nivel de diabetes es como el primer escalón terapéutico, aunque en lo que es diabetes como tal ahora está habiendo cambios, pero sí que es verdad que es de los primeros Sí. fármacos, y ahora ya se utilizan combinaciones. Pero bueno, para Ujú. este caso sí que tanto a ese nivel como, por ejemplo, a nivel de fertilidad, de hecho, en las clínicas de fertilidad lo utilizan también, pues es uno de los primeros tratamientos a nivel farmacológico, quiero decir.
Muchas veces incluso para garantizar esa mejor tolerancia, porque es verdad que a nivel gástrico no todo el mundo la lleva muy bien, se empieza con dosis súper, súper, súper pequeñitas. Yo he visto hacer, a lo mejor empezar incluso con un cuarto, no porque sea terapéutica esa dosis en sí, sino para mantener esa tolerancia y conseguir que la paciente tolere bien el fármaco y finalmente obtener los resultados que se buscan. Y dentro del apartado ya de suplementación, pues hay distintas opciones en función de lo que la paciente nos esté contando y el perfil o subtipo, fenotipo deberíamos Ujú, llamarlo, de SOP ujú, que tengamos delante. Entonces, uno de los estrella quizás sería el inositol, aunque aquí me gustaría ujú. aclarar que realmente hay como dos tipos o dos isoformas de inositol. Una sería el mioinositol y la otra es el dequiroinositol o chiroinositol, según lo pronuncie cada uno, que tienen diferencias en sus funciones. Al Sí. final, cuando uno se pone a mirar pautas de suplementación y se pone a ver en las distintas tiendas, la mayoría van combinados, pero sobre todo, y lo más importante es dependiendo del objetivo que tengamos, cobra más peso uno u otro. El de quiroinositol está más orientado a ese apartado de resistencia a la insulina y nos puede ayudar en ese aspecto, y el mioinositol sí que está más orientado a ese apartado de irregularidades menstruales, etc, etc. Y al final es el más utilizado con diferencia. En muchos preparados vienen composiciones con proporciones determinadas de cada uno de ellos, pero también es verdad que dependiendo del objetivo, pues habrá que primar uno u otro. Y luego, bueno, otra cosa importante que considero que debe ser útil muchas veces cuando se habla de pautas de suplementación, dices, vale, sí, inositol, perfecto, pero hay que asegurarse que la cantidad de inositol al día sea la cantidad adecuada, porque muchísimos suplementos llevan menos cantidad de lo que tocaría. Entonces, lógicamente, los efectos no son los esperados. A nivel de SOP estaríamos hablando de que la dosis adecuada sería 4 gramos diarios. Si hablásemos de, por ejemplo, tiroides, igual con uno ya estaría cubierto, pero para este caso serían 4. Y bueno, luego hay unas determinadas proporciones, lo que he dicho, creo que era 41, si estoy hablando de memoria, igual aquí me equivoco en el dato, pero bueno, de predominancia de mioinositol con respecto a quiroinositol en las fórmulas combinadas. Y luego hay, bueno, hay otras opciones, evidentemente, no solamente está el inositol, hay compuestos como por ejemplo la berberina, que en casos de resistencia a la insulina también nos puede ser de bastante utilidad. Y así como, digamos, cierre de capítulo de suplementación, hablando de los principales, ¿no? Porque opciones hay Sí, muchas, yo creo que cobra un una montón. especial relevancia en este tipo de síndrome el tema de la vitamina D y vigilar muy bien Ujú. pues, que tenga unos niveles adecuados por todas las implicaciones metabólicas que tiene, que sabemos a día de hoy que la vitamina D participa en múltiples vías metabólicas y de hecho en gran parte de las ocasiones cuando alguien busca un suplemento de inositol, hablando de eso, suele ir ya enriquecido con algo de vitamina D o con zinc, por ejemplo, entre otros micronutrientes, vitaminas, como corresponde. Sí, va, sobre todo, genial, vamos, me ha encantado sobre todo las diferencias Ujú, entre dechiroinositol y mioinositol, porque realmente muchas veces decimos inositol y lanzamos ese mensaje al aire y lo dejamos ahí, pero sí que hay dos isoformas y cada una pues tiene como una indicación para una cosa y otra. Y si te pones a buscar dentro de lo que es el mundo de la suplementación, hay diferentes proporciones o diferentes sitios y cada uno, la bolsa de HSN o por decir algunas marcas, por bolsa de HSN ujú, o cierto, o el Pecos Care, pues cada uno va teniendo una proporción diferente y tendrá su indicación porque no es coger el que más te guste o el que tenga la caja más bonita. ujú, Luego otra cosa también muy interesante, lo de la dosis. Yo con lo de la dosis sí que es verdad que son 4 gramos, pero yo en algunas ocasiones con la dosis de 4 gramos a veces puedo tener, bueno, yo no personalmente, pero mis pacientes pueden tener mala tolerancia digestiva. Entonces, a ujú, veces lo negocio un poco y con solamente ujú, dos yo ya lo ujú, pondría. Y otra cosa parecida, muchas veces cuando vemos índices analíticos de HOMA alto, es decir, la ujú, resistencia a insulina alta, pues evidentemente nos lanzamos de cabeza hacia lo más potente que tenemos aquí, que es la metformina, y cuando la ujú, metformina se tolera mal, pues sí que bajamos al escalón del inositol o al escalón de la berberina, que yo creo que es bastante ujú, interesante. Como yo a veces lo explico como primo menor de la metformina, aunque no sea del todo cierto,
pero creo que es una explicación útil para Sí, los para pacientes. entendernos un poco con el Ujú, paciente. Si al final es eso también, como con cualquier fármaco, con cualquier suplemento, todo lo que entra por boca, de los primeros efectos negativos que nos podemos encontrar es la intolerancia a nivel digestivo. Entonces siempre hay que adaptar un poco sí, lo que es dosificación. Y como tú bien has dicho, es negociar un poco con el paciente, sí. sobre todo buscando esa adherencia, ¿no? Que es lo que nos va a traer los resultados que buscamos. Ujú, ujú. Sí, 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 totalmente. Pues para ir ya finalizando, cuéntanos algunos consejos prácticos que hagáis en vuestra clínica o vuestro equipo multidisciplinar para intentar ayudar a los pacientes a manejar su síndrome de ovario poliquístico en la vida cotidiana o registro de síntomas o a veces, yo también creo que lo habláis, apoyo emocional, que eso también me lo contaste y Ujú. llamó la atención. Efectivamente, sí. A ver, con este perfil de paciente siempre intentamos trabajar una serie de pilares concretos. Por una parte sería lo que es el apartado nutricional, luego, por supuesto, la actividad física, trabajar lo que es la esfera del sueño y de la gestión del estrés. Y aquí dentro entra, por supuesto, ese soporte emocional que cualquier proceso crónico necesita realmente. Entonces, es muy importante que la alimentación esté adaptada a los requerimientos de la persona. No sería raro ni mucho menos eh, paciente que me llega que tiene dificultades para el control del peso, independientemente de que tenga o no resistencia a la insulina, tú le dices, vale, hazme un registro, por ejemplo, que eso hacen mucho mis compañeras, de 3 días o 5 días, de varios días, un poco de la alimentación. Independientemente de la distribución de macros que tenga, muchas veces nos encontramos que incluso es una alimentación insuficiente en términos totales, en cómputo de calorías, o nos encontramos personas que a lo mejor lo que es el apartado de alimentación, pues más o menos lo llevan bien, pero no hay un hábito de una actividad física, a lo mejor tienen un trabajo pues muy sedentario, están muchas horas sentadas, trabajo de oficina, por ejemplo, y luego cuando están en casa pues tampoco hay un periodo donde digas, vale, voy a intentar contrarrestar ese periodo de sedentarismo que he tenido en el trabajo. Entonces, al final, el tema, lo principal que hay que entender es que en cualquier proceso, síndrome, enfermedad, tal, lo que es la base de la pirámide es el tema del estilo de vida, porque es lo que va a favorecer que el resto de terapias que apliquemos, ¿no? Tengan los mejores resultados posibles, porque al final acaban actuando sobre ese estilo de vida previo. Entonces, alimentación fundamental, un seguimiento para ir adaptando las pautas nutricionales. No se trata de hacer una dieta estanca, sino de aprender a comer, que es una gran diferencia. A nivel de actividad física, pues les damos opciones, ideas. Tanto me vale si te haces una sesión de 30 minutos con un vídeo de YouTube de yoga o una rutina de HIIT. Si te gusta entrenar fuerza, es fundamental y es de las mejores opciones a nivel del SOP. Yo siempre intento recomendar en esa vía, pero evidentemente lo más importante de todo dentro de lo que es la actividad física es que sea algo que a la persona le guste para que lo mantenga en el tiempo. Entonces, eso fundamental. Luego, lo que es esfera de sueño, pues trabajar toda esa higiene de las horas previas a ir a dormir, despaciar la cena, pues por lo menos, no sé, hora y media, 2 horas para que no vayas con el estómago lleno a dormir, intentar evitar pantallas, para entrar ya como en un modo de sueño, programar al sistema nervioso para tener un modo sueño, a partir de esta hora ya me relajo, me preparo para dormir, llevar unas rutinas de sueño más o menos estables, si el trabajo te lo permite, porque luego hay gente que trabaja turnos, etc, etc. Y lo que es el apartado de apoyo emocional y de gestión del estrés, de la ansiedad, de distintas cuestiones. Al final, todo lo que es el apoyo psicológico, profesional, si puede ser y si hace falta, va a marcar una diferencia importante en estas personas, pues como casi en cualquier persona que está atravesando por un proceso crónico que requiere de, pues, entender un poco el propio organismo, lo que ocurre, por qué ocurre, por qué no, intentar trabajar esa sensación de culpa que a veces aparece, ay, es que esto no lo he hecho bien hoy, pues tengo la culpa, porque las sensaciones de culpa son súper frecuentes en estos procesos. Entonces también es algo que hay que trabajar, ¿no? Porque al final, con cualquier proceso crónico, de lo que se trata no es de preocuparse, sino de ocuparse, de ponerse manos a la obra con las posibilidades que cada uno tenga e intentar, pues eso, ir trabajando en cada uno de los hábitos, poquito a poquito, no hace falta pasar de 0 a 100,
hacerlo progresivo, ir generando hábitos y sobre todo la meta final que es mantenerlos en el tiempo. Y a partir de ahí, pues si hay que poner algún fármaco, se pone. Si hay que poner algún suplemento, se pone. Y si no hace falta, pues mucho mejor. Al final el Sí. objetivo es ese. Sí, sí, la base del tratamiento para el síndrome poliquístico, aunque nos centremos mucho porque sean objetos mucho más brillantes y sean mucho más potentes, la medicación, la suplementación y algunas pautas dietéticas es la pérdida de peso y la pauta Ujú. dietética en sí, que lo he mencionado Exacto. antes. Y realmente eso es lo primero, y lo dice la Today, lo dicen las guías, no lo dice cualquiera, o sea, es que lo dicen en todas las guías y en todos los guías clínicas que pueda haber para el síndrome poliquístico. Luego otra cosa que quiero remarcar, pero esto es a título personal, que sí que es verdad que da ejemplo, al menos, no lo sé, con lo del ejercicio físico y sobre todo el ejercicio de fuerza. Y es bastante Ujú. importante, sí que es verdad que yo sé que yo sé que lo hace y la verdad que levanta bastante bien y son buenos ejercicios. Y es que es súper importante en el síndrome poliquístico intentar contrarregular ese ambiente de negativo de resistencia a la insulina. Una de las Ujú. formas más sencillas, aparte de con medicación, es generación de músculo, que aumenta Ujú. muchísimo la sensibilidad a la insulina y que aumenta muchísimo muchos parámetros que no se pueden cuantificar del todo, pero que al final se acaban notando. El que hace Ujú. ejercicio de fuerza tiene un mejor estado de salud, vive mejor, vive con menos enfermedades, sobre todo tanto ahora como a largo plazo. Eso se ha Exacto. visto, se verá y cada vez se ve más. Y luego, para finalizar esta charla, ya hablando más entre médicos, cómo se tiene que Ujú. trabajar médico, nutricionista, otros profesionales, los que se quieran apuntar al ayudar, con los pacientes. ¿Cómo os manejáis vosotros en vuestro equipo multidisciplinar? Ujú. Pues mira, nosotros lo que hacemos es, en primer lugar, como trabajamos sobre todo nutrición y el apartado más médico, tenemos una primera visita con las pacientes. Su correspondiente nutricionista tiene una hora de visita para hablar con ella, Ujú, para trabajar en todos los aspectos, ir revisando incluso apartados de relación con la comida, si ha habido algún TCA o conducta de riesgo previo también se revisa en esa primera entrevista. Luego, en paralelo, también otra primera visita conmigo, en este caso, ya a un nivel más médico, pues para revisar todo lo que sean antecedentes de interés y toda la esfera más puramente médica. Entonces, al final lo que hay que hacer es, con toda esta información que se recaba, trazar un plan común, ponernos en común nutricionista y médica los puntos de vista, la información que hemos recogido y en función de ello elaborar un plan a seguir, unas pautas nutricionales determinadas, si hay que poner ejemplos de menús para dar ideas nuevas, se dan, si hay que adaptarse al tiempo que tiene la persona para cocinar, pues se hace adaptado a los gustos, intolerancias, etc. etc. Y luego valorar, por supuesto, hay veces que nos llega la paciente ya con alguna analítica que tiene y tal, pues ver si eso está correspondientemente pues bien estudiado y bien hecho, o si falta alguna cosa por estudiar, o si es algo muy antiguo, a lo mejor hay que programar algún control. Y al ujú. final lo que se hace es programar pues unos seguimientos, tanto desde el punto de vista nutricional como desde el punto de vista médico, pero sobre todo nutricional, que es lo que más requiere, sobre todo al principio, pues a lo mejor visitas más estrechas en el tiempo para ir adaptando estos patrones en función del feedback que nos da la paciente. Al final es un equipo multidisciplinar, pero es que en ese equipo está metida la paciente también. Todo se hace Ujú. en consenso con la paciente, porque al final lo que hacemos es trabajar con la información que nos da, tanto en sentido positivo de lo que me está funcionando, lo que me va bien, como lo que me cuesta, las herramientas que me faltan o lo que me sienta mal si me estoy tomando algún compuesto concreto, y a partir de ahí vamos adaptando. Al final es un proceso dinámico, ¿no? Pero siempre acompañando a la paciente y recibiendo todo el feedback que nos da para ir adaptando ese proceso, como con cualquier cuestión crónica que Muy requiere de chulo. un seguimiento periódico, claro. Muy chulo, muy chulo, muy chulo. Me parece muy interesante todo el trabajo que hacéis y que realmente me gusta mucho cómo trabajáis y por eso Ujú. te he invitado a este programa, que la verdad es que Ujú. me gusta mucho cómo lo trabajáis, cuál es vuestro estilo, vuestra escuela y vuestra filosofía. Y yo Ujú. creo que casi todas vuestras pacientes pues tienen que acabar dentro de lo posible pues bastante contentas con vosotras. Ujú. Pues ya más o menos hemos hablado así someramente de casi todos los aspectos del síndrome poliquístico. ¿Nos puedes contar cómo te pueden encontrar la audiencia por si quieren saber algo más de ti o cómo te Ujú. pueden solicitar cita? Claro.
Bueno, yo tengo mi Instagram particular, que sería Ujú. @doctora.azahara. No me he calentado mucho los cascos con el nombre, ya lo veis. Da Pero bueno, igual. la cuestión El es que me podcast de podéis Joaquín Forma encontrar ahí. Endocrino, ¿sabes? Que Claro, tampoco claro, sí, sí, al final tenemos... muchas veces sencillo es mejor. Pero bueno, a mí me podéis encontrar en particular ahí, pero también estoy trabajando, pues como he dicho antes, con María Cajo, su arroba es son Ujú, tus hormonas, con Elena Álvarez, que es otra de las nutricionistas del equipo, que su arroba es Álvarez Ellen, sin la última ujú. A, digamos, y con otra compañera más que se llama Marga, cuyo arroba es intestino y salud. Al final, pues somos Ujú. profesionales independientes y cada una tiene pues, como su proyecto particular, pero sí que trabajamos más en conjunto para llevar un poquito todos estos aspectos. En mi Instagram, por ejemplo, en lo que es el link de la biografía, lo tengo preparado para que podáis encontrar ahí los links para, pues, por ejemplo, todo lo que son las consultas de tipo pack, donde se reservan las 2 primeras consultas que hemos comentado antes, o en el link de la biografía de cualquiera de mis compañeras también tenéis el acceso para poder entrar, ver un poquito cómo funciona todo y nada, y si os gusta nuestra filosofía de trabajo, pues nosotras os recibimos con los brazos abiertos, evidentemente. Y luego creo que también tiene, o sea, creo recordar, pero no equivocarme, también tienes un blog, ¿no? Sí, tengo una página web, que esa sí que tiene un nombre más curioso, es La Bata de Azahara, porque mi Instagram Eso, empezó eso. llamándose así. Y bueno, ahí sí que tengo un apartado de blog. La verdad es que últimamente no he podido escribir mucho porque hemos estado Pero con eso es varias bueno. cosas en el equipo, Sí. pero sí que me gusta de vez en cuando, pues publicar allí información pues respecto a tema de SOP y otros aspectos que solemos trabajar en consulta. Y bueno, si tenéis el apartado, bueno, cuando tenéis una página web, de hecho, creo que os sale, y si no al final de la página web está para poder poner, pues por ejemplo, vuestro email y si yo publico alguna entrada de blog y demás, pues os llega un aviso a vuestro correo, que si no nos llega nada más, desde luego. Pero como aviso por si publico algo, eso está bien. Muy bien. A ver, todo este tipo de cuentas que has dicho y algunos de los conceptos que hemos estado hablando durante este podcast van a estar reflejados en las notas del programa, ¿vale? Que son una cosa que estoy empezando a hacer últimamente, que es Vale. un link que va a estar en la descripción tanto de YouTube como de iVoox como de Spotify, donde os podréis meter los oyentes y ver todo lo que hemos hablado, el guión de lo que hemos hablado, algunos detalles adicionales que hemos hablado para que no tengáis que ir minuto por minuto recogiéndolo y tal y pascual, y luego algunas cuentas recomendadas, entre las cuales has dicho tú, y la web, por ejemplo, tuya y todo ese tipo de cosas para que te puedas encontrar, y algunas publicaciones mías sobre el síndrome poliquístico para seguir ampliando un poco la información de este tema tan apasionante. Y nada, si os ha gustado mucho este programa, darle a me gusta, o si tenéis alguna duda o comentario, pues dejadlo en los comentarios de vuestro reproductor de podcast o en YouTube. Y nos vemos la semana que viene. ¿Alguna despedida final o algo que nos quieras contar para finalizar el programa? Nada, pues bueno, yo voy a aprovechar para deciros que al final muchas veces con el ritmo de vida que llevamos acabamos dejándonos a unos mismos o a unas mismas, en este caso, Sí. un poquito más en segundo plano, pero al final la mejor inversión que se puede hacer es trabajar en la propia salud, porque si uno no está bien para sí mismo, tampoco puede dar lo mejor para los demás. Y en el caso de los médicos en particular, que a veces nos pasa, el que se encarga de cuidar no puede cuidar del todo bien si no se cuida primero a sí mismo. Así que, lo Efectivamente. dicho, yo creo que toda inversión en salud es la mejor que se puede hacer, así que os animo a que si necesitáis ayuda, que la busquéis, porque la podéis encontrar y al final va a ser algo de lo que no os vais a arrepentir. Vale, esa efectivamente es la metáfora de la mascarilla en el avión. Primero póntela a ti mismo. Eso es. Pues nada, nos despedimos hasta la próxima semana y ha sido un total placer hablar contigo y nos vemos Igualmente. en redes y nos vemos en los salas. Venga, Muy hasta bien. luego. Hasta luego.